Muchos de nosotros crecemos con historias que nos asustan, que cuentan nuestras madres y nuestras abuelas para que nos portemos bien o que no hagamos ciertas cosas. También crecemos con advertencias que frecuentemente tomamos como exageraciones o cosas de señoras y de viejitas. Durante mucho tiempo yo no hice caso de este tipo de consejos. Creo que casi nadie lo hace hasta que algo te pasa. Sí, a mí me pasó. De entre docenas de advertencias y consejos, quiero resaltar algo que siempre nos decía mi abuelita. Quizá a ustedes algo de esto les sonará conocido. Ella hacía mucho énfasis en no recibir comida de personas fuera de la familia, particularmente si se trataba de alimentos que ofreciera otra mujer. Para ella, otra regla de oro era no dejar objetos personales ni prendas al alcance de otros, mucho menos en domicilios ajenos. Decía que había muchas personas malas, además de brujas y practicantes de artes oscuras que podían causarnos mucho daño. A mis 26 años, realmente esto era algo que no ocupaba mucho mis pensamientos. Solía trabajar en un empleo de oficina. Era, digamos, lo que se podría llamar en México una damita godínez. Me encontraba muy enfocada en lograr progresar dentro de la compañía para la que laboraba. Tenía todavía esa actitud positiva y entusiasta que todos llegamos a tener y que muchos perdemos en el camino. También confieso que me gustó mucho esa etapa de mi vida, porque tenía una vida social muy activa y me llevaba bien con casi todos mis compañeros de trabajo. Era muy frecuente que en grupo saliéramos juntos a comer y cuando se acercaba el viernes, sobre todo en quincenas, hiciéramos alguna convivencia para ir a bailar, tomar unos tragos, vaya, lo común en ese tipo de entornos. Como muchas mujeres que laboramos en oficinas, tenía la costumbre de dejar algunas prendas ahí. En mi caso, no podía dejar mucho. Mi espacio de trabajo tenía apenas un gabinete pequeño, y ahí logré arreglármelas para guardar un par de zapatos formales, que usualmente me servían en casos de emergencia. En un viejo perchero, situado al lado de mi estación de trabajo, colgaba un abrigo muy bonito que me regaló mi papá, y me sacó en más de una ocasión de problemas. Muchos de ustedes podrán identificarse conmigo cuando digo que de pronto hay prendas a las que uno se apega especialmente, que se les tiene un cariño muy especial. En mi caso, este abrigo era de mis favoritos, había sido fruto de un gran esfuerzo de mi papá. Mis padres han tenido un negocio familiar por años, una miscelánea o tiendita. La hemos tenido desde mi bisabuelo y para muchas personas del barrio ha sido el lugar predilecto para comprar sus víveres del día a día por décadas, y hay un gran número de vecinos que quieren mucho a mis padres, porque en tiempos difíciles les han brindado apoyo. Como ya mencioné, yo estaba enfocada en mi vida profesional y en cómo crecer en la compañía, pero siempre hay cosas que, pues nos pasan a todas de forma inevitable. No me considero una mujer extraordinariamente hermosa, pero estoy contenta con mi apariencia y siempre he procurado estar bien presentable, especialmente en mi trabajo. Sin afán de presumir, era frecuente que algún compañero me invitara a salir, me procurara. A pesar de encontrarme soltera en ese momento, realmente no tenía el interés para conocer a alguien o para explorar mis opciones. Con lo que yo creía que era mucha educación y buenos modales, amablemente agradecía y rechazaba los intentos de estos pretendientes. Como saben, siempre es inevitable que se generen chismes de cualquier cosa. Las mujeres somos más propensas a esto, sobre todo a ser víctimas de la envidia y ataques de nuestras congéneres. En mi caso se decían cosas como que era lesbiana, que me creía mucho e incluso que yo era la amante de uno de los altos ejecutivos de la organización. Había un compañero que es de los clásicos que tienen una reputación de 1000 amores, que era particularmente insistente conmigo. A pesar de mis continuos rechazos, siempre encontraba la manera de intentarlo de nuevo. No fue hasta que, a manera de broma, me dijo: «Ya entendí que me estás protegiendo, que si salgo contigo, me van a correr porque eres la novia de uno de los jefes». Eso me hizo reír mucho. Yo estaba al tanto de ese chisme en específico, pero en ese momento me pareció gracioso e ingenioso el cómo lo dijo, e hicimos un pacto. Yo aceptaría salir a tomar un café con él, siempre y cuando quedara claro que era
en calidad amistosa y sin ninguna intención ni consentimiento de que evolucionara a nada más. Así que salimos, pues. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. El compañero en cuestión incrementó sus visitas a mi lugar y la verdad es que comenzamos a llevarnos bien. No tardó en circular la versión de que don Juan había logrado domar a la fierecilla y que me encontraba como una más en su lista de conquistas. Decidí no prestar atención. En un día de verano, de esos que se viven mucho en la Ciudad de México, en los que el clima cambia de manera caprichosa, me tocó la mala fortuna de ir con un atuendo que no era el adecuado para la lluvia torrencial que comenzó a caer casi a la hora de salida, para lo cual hice uso de mi abrigo. Una vez terminada la jornada, me lo puse y me dirigí a mi casa. Noté algo extraño en uno de los bolsillos, un objeto que no identificaba al tacto y decidí sacarlo para mirarlo. Se trataba de una especie de medalla un tanto oxidada que evidentemente no era mía. Al examinarla, noté que tenía el grabado de una figura humanoide, con algo que parecían unos cuernos y una inscripción de pocas palabras en un idioma que no podía entender. Una de estas palabras quedó en mi mente: Fene. Supongo que al ser la única que medianamente podía pronunciar. Me asusté un poco, pero sin darle mucha importancia deseché la medalla en el primer contenedor de basura que pude encontrar camino a casa. Esa noche tuve pesadillas. Recuerdo poco de lo que soñaba, pero algo que tengo muy presente es que la imagen de la medalla aparecía constantemente en estos sueños, así como imágenes grotescas y que me generaron mucho miedo. El verdadero terror comenzó a la siguiente noche, que mientras estaba en mi cuarto se empezaron a escuchar ruidos extraños en la sala. Estos ruidos parecían ser como si alguien raspara la madera de los muebles con algún objeto puntiagudo. Me asomé varias veces a la sala y no había nada, y los muebles estaban intactos. Unos minutos después, escuché como si se dejaran caer al piso de la cocina platos, vasos, tazas, y éstas se rompieron. Me levanté agitada a revisar, pero todo estaba en orden. Estaba muerta de miedo y decidí llamar a una de mis primas, que también vivía sola y no muy lejos de mi departamento, para pedirle que me recibiera en su casa. Llamé a un taxi y en cuestión de minutos llegué a su domicilio. Estando con ella, le conté lo sucedido mientras me preparaba un té. Me dijo que seguramente eran los nervios y que estaba sugestionada. Ambas nos retiramos a su habitación y cual niñas pequeñas nos acostamos en la misma cama. Le pedí que cerrara la puerta y nos abrazamos mientras intentábamos dormir. No pasaron más de 10 minutos cuando tocaron a la puerta de la habitación con una fuerza desmedida. Estábamos aterradas, no teníamos explicación para lo que sucedía. Comenzamos a rezar y mientras llorábamos, los golpes no cedían y el miedo entre nosotras era inmenso. No sé cómo logré encontrar el valor y tomé mi bolsa, mi teléfono celular y le llamé a mi papá. Le dije que estábamos en peligro, que estaba en casa de mi prima y que necesitábamos que fuera por nosotras. Los golpes ahora se combinaban con sonidos de destrozos en la cocina y movimientos de sillas en el comedor de la casa de mi prima. Cuando mi papá llegó, nos pidió que abriéramos la puerta principal de la casa. Nosotras con enorme dificultad pudimos gritar desde la habitación que no podíamos, que entrara por favor. Mi papá tiró la puerta, no tengo idea de cómo lo hizo, y luego entró a la habitación con pistola en mano solo para encontrarnos en un mar de lágrimas. Tirando de nuestros brazos, nos llevó con prisa a la salida en su auto y bueno, en el camino nosotras seguíamos en shock y él no dijo nada. Ya en casa de mis padres, en Santa María la Ribera, fue que hablamos un poco de lo sucedido, no sin antes tomar un fuerte licor para bajar los nervios. Mi papá también escuchó los ruidos y se asustó mucho al pensar que pudiera haber algún maleante dentro de la casa, tratando de hacernos daño. Se percató al entrar que no había nadie y solo sintió una vibra espantosa y corrió a nuestro auxilio. Mi prima y yo nos quedamos en casa de mis padres esa noche. Nuevamente yo tuve pesadillas horribles, solo que en esta ocasión desperté con múltiples moretones en mis brazos, piernas y en el cuello. Ambas nos reportamos enfermas en nuestros respectivos empleos y pasamos el día en casa, con mis padres, ellos atendiendo su tienda y nosotras en la cama, viendo la televisión.
Todo el día tuve la sensación de estar siendo observada por alguien, pero fuera de esto todo transcurrió con normalidad. En la noche, por el contrario, todos los que estábamos ahí, incluyendo mis padres, volvimos a vivir esa experiencia horrible. Golpes en la puerta, ruidos de objetos arrastrándose y un frío anormal. Fueron varios días y noches infernales. Con respecto a mi trabajo, no me podía ausentar indefinidamente e intenté refugiarme tomando horarios extendidos. Tenía manifestaciones apenas daban las 7 de la noche, tales como sentir como si me golpearan en el cuerpo, recibir llamadas a mi extensión en las que solo se escuchaba una respiración agitada. Sentía que me iba a volver loca. Mi prima, en un acto de desesperación, volvió a su casa y esto nos reveló un factor muy importante. El problema estaba conmigo. Mientras que ella se encontraba en su casa y nada de esto ocurría, mis padres y yo seguíamos sufriendo de todos estos fenómenos, cada vez más intensos, pero solo cuando yo estaba presente. Decidí entonces volver a mi departamento, a pesar de que mis padres se opusieron rotundamente. Yo sentía una tristeza enorme de ponerlos en peligro. Mi papá hizo todo lo que pudo para ayudarme. Consiguió un sacerdote que roció mi departamento con agua bendita e hizo algunos rezos. Una curandera que hizo varias limpias, tanto a mí como a mi departamento. No sirvieron para nada, solo para asustar al sacerdote y a la curandera, que le dijeron a mi papá que por favor ya no los buscara, que habían tenido experiencias muy pesadas por su cuenta y que les daba mucha pena, pero no sabían qué más hacer. Como ya lo mencioné, mis padres atienden una tienda que es muy conocida en su barrio. Los Mora, una familia que ya no vive en la colonia, pero que está muy agradecida con mi abuelo y con mi papá, visita la tienda de vez en cuando para comprar alguna cosa. Van sobre todo para saludar a mi papá. El motivo de este agradecimiento es que mi abuelo ayudó muchísimo a la familia cuando emigraron de Hungría a México, escapando del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo se ganó la gratitud de la familia regalándoles víveres y ayudándoles con su despensa, pues la pasaban muy mal como inmigrantes. Además, mi papá convivió mucho con los niños que habían llegado, que eran niños pequeños, solo un poco más grandes que él. Debo mencionar un detalle importante: estas personas son de origen rom o romani. No quiero utilizar el término porque sé que a ellos no les gusta, pero para que me entiendan mejor, son lo que la gente llamaría gitanos. Por lo mismo, cuando llegaron al barrio sufrieron el rechazo de muchos, pero no de mi abuelo, que siempre tuvo un gran corazón. El apellido original de esta familia era More, pero en algún momento se deformó, como muchos apellidos extranjeros, en algo mexicanizado. En esta visita, mi papá aprovechó para comentarles de lo que me estaba pasando. Ellos ofrecieron ayudarle y le pidieron que me llevara con ellos a una dirección que le compartieron. Al día siguiente, asistimos mi papá y yo al lugar que nos indicaron, la casa de esta familia. Nos recibieron con mucha amabilidad, pero con un poco de reserva. Después de darnos algo de comer, nos llevaron con la hermana menor del señor que había vivido con mi abuelo y que era el patriarca de esta familia. Ella era una anciana de unos 80 años, pero aún estaba lúcida. Mi padre sabía de su existencia, pero era la segunda o tercera vez que la veía. Al parecer, esta mujer pasaba la mayor parte de su tiempo encerrada en casa, y así había sido por las últimas décadas. Nos explicó que para los rom lo más importante es la vitsa o la familia, y que esta familia no estaría aquí de no ser por la ayuda que recibieron de mi abuelo, y que era ahora su deber ayudarnos. Me hizo varias preguntas, a las que me pidió le respondiera honestamente, tales como si me dedicaba a practicar artes oscuras o si había ido recientemente a un cementerio. Respondía a todo que no. No fue hasta que me preguntó si alguien me había regalado algo, probablemente de forma anónima. Le conté del incidente de la medalla. Con una mirada amable, pero transmitiendo una sensación de que ya sabía de lo que se trataba, me pidió que le describiera la medalla y si tenía alguna figura. Le dije que sí, y tan claramente como me fue posible le hice una descripción.
Ella solo hizo un guiño gutural y tomó un viejo libro, buscó una ilustración, lo señaló y dijo con una voz áspera: ¿Esto es lo que viste en la medalla? Mientras miraba la ilustración, me percaté de que la anciana tenía una pequeña protuberancia entre su dedo índice y el pulgar, como si se tratara de un pequeño sexto dedo en su mano. Regresé la mirada a la ilustración y, en efecto, era idéntica a la medalla. El pie de la imagen venía escrito en negritas la palabra Ordog y algo que parecía ser una descripción en un idioma que no entendía, pero que me parecía familiar. Respondí que sí y aproveché para comentarle que ese idioma o lengua me parecían conocidos y que la medalla decía algo así, algo como fene, que era la única palabra que recordaba. Al escuchar esto, la anciana y todos los que estaban ahí presentes hicieron un sonido como de angustia. La anciana escribió en un papel la frase y luego la dijo. Nos explicó que esa frase es común en el lenguaje popular, que se usa como una expresión de frustración o fastidio, pero su origen es más sombrío. Los Fene son demonios conocidos por su pueblo. Disfrutan haciendo sufrir a las personas, se alimentan de su energía y de la destrucción de objetos. La frase se traduce tal cual como que sea devorado por los Fene. Ordog, por otro lado, representa la maldad y lo perverso. Es en muchos sentidos lo que conocemos como el diablo. Nos dio a entender que básicamente alguien había preparado un maleficio para mí, en el que pedía a Ordog que enviara a los Fene a hacerme daño. Me preguntó si sabía de alguien que me tuviera tanto rencor u odio, o que si sabía de alguien en mi trabajo que tuviera familiares romaní. Le dije que no tenía idea. Me dijeron que mi única opción era hacer un ritual especial que tenía que llevarse a cabo en mi hogar y que ellos me asistirían. Al despedirnos, una de las personas que mejor relación tenía con mi padre le dijo que no se preocupara, que la anciana era una Taltos y que sabía lo que hacía. Nosotros no sabíamos lo que eso significaba y nos explicó que se trata de alguien en la Vitsa que tiene contacto con los espíritus y sabe cosas que nadie más sabe. La noche previa al ritual, todo fue horrible. Todo lo que siempre sucedía se repitió como antes, pero más intenso, como si esta cosa, no sé, supiera que venía ayuda en camino. Se escuchaban incluso voces pronunciando palabras ininteligibles. La mañana siguiente, la anciana y un par de asistentes llegaron a mi casa. Mis padres llegaron un poco después, y el ritual comenzó. La anciana llegó con un atuendo muy llamativo. Comenzó a ungir aceite en las esquinas de los muros, y en mí y en todos los presentes. Encendió unas velas, así como una especie de inciensos o hierbas esparciendo el humo por todo mi cuerpo. Hablaba en esta misma lengua que yo no podía entender, pero de la cual pescaba algunas palabras como Ordog y Fene y otras más. De pronto sentí como si alguien me tomara del cuerpo, apretándome con mucha fuerza. Casi no podía respirar, mientras la anciana recitaba con más intensidad. Lo peor estaba por venir. Se escuchó una voz horrible, tan fuerte como si las más grandes bocinas del mundo estuvieran por la casa, y la anciana solo me tomó de los hombros y siguió su cántico hasta que esa voz se fue menguando poco a poco. Así terminó todo. Ellos se despidieron, me dijeron que ya estaba a salvo y que tuviera cuidado, que la persona que me quiso hacer este daño podía intentar algo más. A los pocos días renuncié de mi trabajo y no tardé mucho en encontrar algo que, irónicamente, fue mejor para mi carrera profesional. A la fecha, no sé quién me hizo esto, ni la razón. Mi familia tiene opiniones divididas, que si fue alguna mujer celosa de mí, o que tal vez fue el muchacho que con tanta insistencia me buscaba y al cual le puse el límite para solo tener una amistad. Lo que es una realidad es que no he vuelto a dejar nada mío en la oficina. También procuro hacer caso de esas advertencias que me hacían cuando era niña.
La verdad, no puedo dejar de pensar que me habría ahorrado mucho sufrimiento de haber escuchado la sabiduría de mi madre y de mi abuela. Les pido que tomen mi historia como un recordatorio, de que no está por demás ser precavido, y que todos pensamos que son tonterías hasta que algo nos pasa de verdad.